RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este viernes, 1 de febrero del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García; en la redacción, Jackson Vargas; en los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, en señal abierta en Caracas 750M en su dial, en Ciudad Guayana Eléctrica 97.7 FM. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, una cantidad enorme de noticias en torno a nuestro país. La Eurocámara, lo comentábamos con ustedes ayer, reconoció a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. La Unión Europea creó grupo de contacto y la verdad es que, como publicaba ayer el diario El Mundo de España, no hay consenso. Aparentemente el lunes países como Alemania, Francia, Reino Unido y España van a reconocer de forma unilateral a Juan Guaidó como presidente encargado de nuestro país. Recordar que una de las justificaciones de la movilización este fin de semana tiene que ver con eso, con ese lapso, ese ultimátum que daba la Unión Europea a Nicolás Maduro para la celebración de elecciones en Venezuela, con la resolución que obtuvo 439 votos a favor, 104 en contra y 88 abstenciones. Se convirtió en la primera institución del bloque comunitario en tomar la decisión e instó a los países de la Unión Europea a seguir sus pasos. El tema del grupo de contacto ha generado toda clase de reacciones. Decía ayer el propio Juan Guaidó, presidente encargado, presidente de la Asamblea Nacional, en una entrevista con NTN 24, lo que también transmitió desde la Universidad Central de Venezuela: el diálogo, como lo conocíamos hasta ahora, está descartado. Aquí la solución es la propuesta que hace la Asamblea Nacional por el fin de la usurpación, para instalar un gobierno de transición y a partir de ahí convocar a nuevas elecciones. Lo ocurrido con cuerpos de seguridad en la residencia del diputado también es destacado por los medios de comunicación, generó toda clase de preocupaciones. Ponen en marcha el plan para Venezuela, la Venezuela que viene, lo destaca el diario El Nacional, porque él recibe la noticia cuando estaba justo en la máxima casa de estudios, en compañía de su esposa Fabiana Rosales. Está la fotografía. Juan Guaidó denunció que una comisión del grupo FAES de la Policía Nacional se encontraba en su vivienda ubicada en Santa Fe, donde se encontraba su hija de 20 meses de edad. Aquí estamos dándole la cara a Venezuela, esto está entre comillas. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, condenaron la intimidación. Hubo toda clase de reacciones, incluyendo del senador Marco Rubio, la europarlamentaria Beatriz Becerra. Y a propósito de este tema de la transición en nuestro país, en una entrevista que publica El País de España, Guaidó ha dicho que en caso de que se inicie la transición, se convocarían elecciones entre 6 y 9 meses. Lo destaca en primera página, en versión digital, este medio de comunicación. Dice: si mañana cesa la usurpación, podemos tener elecciones en 6 o 9 meses. Probablemente frente a un escenario como este, bueno, veíamos ayer a dirigentes como María Corina Machado postular su nombre ante unas elecciones presidenciales, a Rafael Ramírez, en fin. Lo cierto es que de momento, que sepamos, no ha cesado la usurpación, pero habrá que ver qué ocurre, bueno, entonces en los próximos días, para poder hablar de un proceso electoral transparente, libre, como está planteando la comunidad internacional. Decía Guaidó en esta entrevista del País de España: en Venezuela no hay riesgo de una guerra civil, el 90% de la población quiere cambio.
El presidente interino de Venezuela, reconocido por el Parlamento y apoyado por más de 60 países, exige la renuncia de Maduro y defiende el comienzo de una transición. De momento el gobierno sigue con esta estética, saben ustedes, militar. Ayer había una marcha a las afueras de Petróleos de Venezuela y lo cierto es que habría que decirles que el problema es en los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, que ha tomado la decisión de imponer sanciones contra la estatal, tomando en cuenta que ahora el gobierno que reconocen ellos es el que representa a Juan Guaidó. En el marco de la violación de derechos humanos en nuestro país, saben ustedes, hemos reseñado la detención de periodistas en las últimas 48 horas. 11 trabajadores de los medios de comunicación fueron detenidos por los cuerpos de seguridad. Jorge Arreaza justificaba esta acción hablando supuestamente de la documentación, lo cual para nada justifica ni la detención, ni la incomunicación y posterior deportación de estos trabajadores. Nos acompaña para conversar acerca de este tema Carlos Correa de Espacio Público. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, un saludo muy cordial para toda la gente que a esta hora escucha. Pues mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas en materia de libertad de expresión, lo cual ha encendido otra vez las alarmas, la detención de periodistas de Chile, de España, de Francia, de Colombia, provocó incluso la reacción de los gobiernos de estos países. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, a ver, en líneas generales, una de las cosas que ocurrieron en las últimas 36, 48 horas fue que efectivamente se detuvieron a 12 personas vinculadas con medios o agencias internacionales o que estaban con ellos, ¿no? Digamos, un poco los datos que nosotros tenemos es que en el año 2017 se detuvieron a 17 personas de estos medios, el año pasado 9 y ahora en lapso de 48 horas 12, ¿no? Estamos hablando de que efectivamente hay una escalada, ¿no? Afortunadamente todos ellos ya están libres, 2 de ellos fueron deportados, los periodistas chilenos fueron deportados, pero habla de efectivamente cuál es el estado de la libertad de expresión en Venezuela. Esto indica muy claramente que en Venezuela informar tiene riesgo, tiene costos, y uno de ellos ha sido todo este proceso de detenciones bajo el pretendido argumento, en algunos casos, de que estos periodistas no portaban o no tenían la acreditación que a veces pide el MINSI, ¿no? Cual en la práctica no es del todo cierto, porque hay que incluir a varios periodistas y trabajadores de la prensa venezolanos. No, por eso básicamente es un argumento, un pretexto, pero no ciertamente en Venezuela muchas veces, o sea, el caso por ejemplo de los 2 periodistas, lo que ocurre es que en el caso de los periodistas chilenos ellos no estaban haciendo cobertura, sencillamente estaban cerca de Miraflores y funcionarios de inteligencia de Casa Militar fueron los que lo detuvieron durante, los periodistas venezolanos estuvieron casi 14 horas allí en el Palacio de Miraflores y los periodistas chilenos fueron llevados a Maiquetía y deportados, ¿no? Entonces estamos hablando de un proceso francamente arbitrario, es decir, y después a muchos periodistas en Venezuela se han abierto procesos judiciales. Precisamente esta semana, por ejemplo, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos se conoció el caso de Tulio Álvarez, que es una persona que tenía una columna de opinión a la que le abrieron un juicio de difamación. Y en Venezuela, desde el 2002 hasta el año pasado, son más de casi 350 juicios y procesos judiciales en los que se le han abierto a periodistas. Es decir, esto no es un fenómeno nuevo, lo que ocurre es que el patrón de comportamiento del Estado, especialmente bajo la gestión del señor Nicolás Maduro, es que cuando hay conflicto arremeten contra medios, y en los últimos tiempos parte de la arremetida es contra medios internacionales. Tengo que preguntarle a nuestro invitado varios temas. Ayer, conversando con Tineo Guía, y lo hemos hablado con otras personas, llamaba la atención ciertamente que las nacionalidades de estos periodistas correspondieran con países que han reconocido a Juan Guaidó como presidente interino en nuestro país. Yo quisiera un comentario de su parte al respecto. Y además,
Lo cierto es, y lo hemos conversado con Carlos Correa, que no es una práctica lamentablemente nueva, que deja en evidencia que en nuestro país, bueno, no estamos en democracia, no se respeta el Estado de Derecho. ¿Qué puede decirnos? Bueno, efectivamente, en Venezuela no hay garantías para los derechos humanos y una de las garantías que tiene que ver es la garantía judicial y que efectivamente nadie sea molestado a causa de sus opiniones. En Venezuela, expresarse críticamente implica que los periodistas trabajen o procuren saltarse todas las agresiones que de alguna manera pueden venir después de esa expresión. Entonces, eso no es una plena garantía de la libertad de expresión, ¿no? Lo cierto es, insistimos que no es el único caso. También nos tocó hablar el año pasado de este periodista alemán, Willy Six, que incluso fue pasado a tribunales militares. ¿Qué puede decirnos? Bueno, Willy Six está detenido, está ante tribunales militares. Una de las cosas que ocurre con estos casos es que muchas veces no se le garantizan otros derechos. Para poner un ejemplo, en el caso de Willy Six, nosotros tenemos la autorización del padre para actuar ante instancias internacionales y también la anuencia para que le podamos defender. Y no ha sido posible que Willy Six firme el documento revocando la defensa pública que le asignaron, ¿no? Entonces, esta es una persona que está detenida. Después no solo son periodistas, está el caso de Pedro Jaimes, que fue detenido el año pasado, tiene más de 7 meses detenido en las instalaciones del helicoide, y no solo eso, sino que fue desaparecido, fue torturado, y además de eso, ayer en el juicio, que por primera vez se realiza, la primera audiencia de juicio, se le acusa de una cantidad de cargos absolutamente desproporcionados, nada más por tomar información pública y publicarla en su cuenta de Twitter. Estamos hablando que es la persona que dio la información sobre la ruta del avión presidencial, y entonces le están pidiendo, culpando estos delitos: interferencia de la operatividad aeronáutica civil, espionaje informático, revelación de secretos políticos. Es decir, él tomó una información que era pública y la divulgó, y es una persona de a pie. Por eso es que el tema de la libertad de expresión, por supuesto, está afectando a los periodistas, que son usuarios profesionales de ese derecho, pero también le pueden ser atacada a cualquier persona, como mencionabas el caso de Willy Six, que no solo se le está violentando su derecho a la debida defensa, sino que además afectación al debido proceso, porque se le está aplicando la jurisdicción militar cuando no corresponde, es un civil. Ahora, esta actuación ha generado la reacción de la comunidad internacional, como es natural. Uno de los periodistas, Rodrigo Pérez, nacionalidad chilena, decía a Todo Noticias que se vivió como un secuestro. Nos dijeron que no había ninguna acusación, hay una acción coordinada y premeditada contra distintos medios de la prensa. Tuve miedo, dijo a los medios de su país. Quisiera un comentario de nuestro invitado, porque ciertamente esta situación ya la hemos vivido, pero preocupa y mucho, tomando en cuenta la crisis institucional que hay en Venezuela. Bueno, mira, ese es uno de los temas. Yo creo que una de las tareas, yo lo comentaba hace unos minutos, que para ejercer el periodismo y salir y decir algo es vencer el miedo, ¿no? Y él lo experimentó de manera muy directa, porque fue detenido, y cuando es detenido arbitrariamente, no se te da información, empiezas a ver cuáles son las expectativas, y además de eso, no se da ninguna información durante el momento en que están detenidos, no se lo dan ni los funcionarios consulares. O sea, uno se entera cuando la persona la van a deportar o cuál es su destino, casi que al final. Imagínate tú la familia de estas personas que están en Chile, o las familias del Willy Six, o las otras. O sea, muchas veces la información acerca de dónde está, cómo está, cuál va a ser su destino, se les niega. Entonces, el tema del atropello y el tema de esa sensación que decía el periodista chileno, el tema del miedo, es precisamente, yo creo que el objetivo de la política estatal es generar miedo. Le preguntaría a nuestro invitado sobre lo que está ocurriendo en materia digital. Algunos portales de organizaciones civiles han denunciado el bloqueo selectivo de algunas redes sociales en nuestro país, sobre todo en momentos álgidos durante los últimos días. Quisiera el comentario de nuestro invitado, la información que ustedes han logrado documentar desde espacio público. Y en segundo lugar, ayer Facebook y Twitter
informaban sobre el cierre de miles de cuentas falsas, la mayoría de Venezuela. Se trata de una red vinculada a cuentas de Irán, Rusia y Venezuela que tenían el objetivo de coordinarse para influir políticamente en el resto de los usuarios. ¿Lo escuchamos? Bueno, mira, nosotros desde hace tiempo hemos dado difusión a un estudio que hizo la Universidad de Harvard en relación al tema de los trolls en Venezuela, ¿no? Y una de las cosas que dice ese estudio es que en Venezuela hay 500 trolls, ¿no? Al menos 500 trolls. ¿Y qué hace un troll? Abre muchas veces cuentas falsas para tratar de hostigar y fastidiar a las personas que utilizan las redes sociales. Ese es un elemento. El segundo elemento es la divulgación de información falsa. Entonces es como también procurar que haya toxicidad o que de alguna manera sea complicado manejarse en redes sociales como una herramienta, ¿no? En definitiva de procurando que de alguna manera se castigue a los periodistas y medios, ¿no? Entonces se utilizan esas herramientas y esos trolls, y como hay una investigación permanente sobre el tema, sobre el papel de las redes sociales, pues están cada vez más limpiando ese tipo de cuentas que de alguna manera no divulgan, no agregan información, sino que más bien distorsionan información, y por eso esas políticas de Facebook y Twitter. Y además tiene que ver también con las restricciones que ahora se pretenden colocar al caso o sea, lo que se pretende hacer con el caso de los periodistas en el caso de las redes de WhatsApp, limitar el número de personas a que se le puede reenviar información. Y en Venezuela, ya muy temprano, el día 21, con los hechos que hubo en Cotiza, nosotros pudimos detectar que se estaban efectivamente tumbando plataformas, es decir, se estaba tumbando la plataforma de Twitter, se estaban tumbando algunas otras plataformas, como parte de esa estrategia como esa estrategia que procura de alguna manera tratar de limitar el acceso a la información de las personas. Es decir, se procuran hacer cosas como esa. También hay denuncias en relación a que en algunas zonas se ralentiza Internet, es decir, se coloca más lenta, y eso de alguna manera lo que intentan es ver cuáles son la estrategia. Lo que procuran es tratar de afectar el acceso a la información de las personas, es decir, que sea lento, que sea fastidioso, que los sitios estén bloqueados, que esa es otra práctica que se está haciendo, o tumbar una plataforma completa, ¿no? Finalmente, la información que se manejaba ayer es que los 11 trabajadores de la comunicación detenidos en las últimas 48 horas recuperaron su libertad, ¿correcto? Sí, nosotros documentamos 12 y efectivamente todos habían recuperado su libertad. Gracias, Carlos Correa. Como siempre, por atendernos, acompañarnos. Él forma parte del equipo de Espacio Público, es comunicador, defensor de derechos humanos, expresando opinión acerca de lo que ha ocurrido con este tema en nuestro país, la libertad de expresión, lo cual otra vez ha encendido las alarmas, provocó la reacción en cadena de los gobiernos de las nacionalidades de los respectivos periodistas detenidos, producto de la cobertura que están haciendo sobre lo que está pasando en Venezuela, esta crisis institucional que ya traspasa nuestras fronteras. El tema de Facebook y Twitter lo destaca la Deutsche Welle alemana. Estas empresas decidieron cerrar miles de cuentas falsas, la mayoría de Venezuela, lo comentábamos, una red vinculada a cuentas de Irán, Rusia y Venezuela que tenían el objetivo de coordinarse para influir políticamente al resto de usuarios. Google Plus cerrará definitivamente el 2 de abril. Bueno, esto es otra información, pero en todo caso las compañías tecnológicas Facebook y Twitter anunciaron el jueves, ayer, que habían eliminado miles de cuentas de sus portales que supuestamente formaban parte de una red vinculada a estos países que tenía el objetivo de influir en decisiones políticas regionales e internacionales. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750,
la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Las lesiones ocurren todos los días y en Globalterap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. Globalterap y despídete del dolor. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Ayer el Parlamento Europeo reconoció a Juan Guaidó como presidente encargado de nuestro país. Hay una discusión abierta en el bloque en torno a este tema. Aparentemente no hay consenso. De momento se ha anunciado un grupo de contacto que ha generado toda clase de reacciones. Y en el caso del gobierno español, bueno, internamente hay toda una discusión abierta. Para hablar acerca de estos temas, saludamos en línea telefónica a Iñaki Anasagasti. Él fue senador del Partido Nacionalista Vasco, conoce perfectamente nuestro país, estuvo en Venezuela muchos años. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, no, nací en Cumaná, en Caigüire, concretamente. Correcto, nació en Cumaná, en el estado Sucre. Pues mucho interés de conocer una primera valoración de nuestro invitado acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Se adelanta el Parlamento Europeo, logra sacar adelante esta resolución con amplia mayoría para reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado de nuestro país. Sin embargo, entre los gobiernos de Europa aparentemente no hay consenso. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, en el caso concreto, para el tema europeo, durante años no ha habido una información continua sobre Venezuela. Y lógicamente hay un cúmulo de medias verdades y sobre todo de manipulaciones, ¿no? Cuando se habla de que Trump es el que ha organizado toda esta operación, pues se olvidan de que hay 22.000 cubanos, porque la gente no lo sabe. Y que aquí la única injerencia es la cubana, no la norteamericana, y que han pasado 20 años. Y todos los debates como se han ido cercenando la democracia desde Chávez hasta Maduro, ¿no? Entonces, de repente, pues hay en los medios de comunicación europeos está esa izquierda progresista que nosotros llamamos izquierda caviar, izquierda con limusina, que se pone muy exquisita y que no defiende los derechos humanos, que los derechos humanos son universales y para todos. Y yo creo que la izquierda, si tiene algo que ser, tiene que ser defensora de los derechos humanos. Entonces, bueno, dicen que poco menos que esto es una operación norteamericana y que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Sin tener en cuenta los muertos que ha habido, sin tener en cuenta los emigrantes que se han tenido que marchar y sin tener otras cosas. Y en el caso concreto de España, que tiene mucho que decir, no solamente por la cercanía con Venezuela, no solamente por el idioma, pero fue un cambio entre Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, y Zapatero, que es un auténtico desastre y un desalmado, así, hablando claramente. Discrepa mucho de Felipe González, que lo tiene clarísimo, fundamentalmente porque conoce Venezuela, ¿no? Yo conozco Venezuela, y se ha negado siempre
Zapatero se ha negado a hablar con Felipe González, habló conmigo y con nosotros. Él estaba en otra onda, ¿no? Y eso tiene un pozo en España. Y luego, pues, Podemos, pues que es un grupo político que está en el Parlamento Español y que si quiere sacar adelante los presupuestos, el presidente Sánchez tiene que contar con ellos. Pues después de que Pablo Iglesias dijera hace 15 días que la situación venezolana era un desastre, por un problema interno que ha tenido, pues ahora dice que poco menos, que esto es una operación internacional y que hay que tener mucho cuidado. Entonces, estamos ahí siempre en el filo de la navaja, pero yo creo que hemos dado un paso de gigante, independientemente de todas estas pequeñas vicisitudes y miserias, en el reconocimiento por parte de la Unión Europea de la situación venezolana y sobre todo por parte de la OEA, de Canadá y los países americanos. Yo creo que estamos en una situación totalmente distinta a la que vivíamos hace unos años. En el caso concreto de España, llama la atención que el gobierno, aparentemente, por estos apoyos de organizaciones como Podemos, vinculada al chavismo en nuestro país, no termina de asumir una posición concreta en torno a Venezuela, aunque el lunes, aparentemente, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado. También promueve esto del grupo de contacto que nadie sabe cómo va a funcionar, que plantea como meta, 3 largos meses, 90 días para tomar algún tipo de determinación en torno a nuestro país, promover una salida electoral. Quisiera su comentario al respecto. Lo escuchamos. Sí, ellos tienen que estar usando este tipo de subterfugios porque dicen que la violencia es muy mala. Ya lo sabemos, ¿no? Aquí en España hubo una guerra civil y una dictadura, y en España hay una violencia institucional y luego una violencia real, porque los 50 muertos y los detenidos y los niños presos y todo lo que ha significado el dolor, ellos lo saben, ¿no? Pero también tienen que andar sorteando, en primer lugar, la opinión pública, y la opinión pública española. Hay gente que está muy volcada, sabiendo perfectamente lo que pasa en Venezuela, pero hay gente que está siendo manipulada por esa izquierda que he dicho antes, la izquierda caviar, que no conoce la situación de Venezuela, y la ve muy exquisitamente desde 7.000 kilómetros de distancia, y dice que Trump es el que es el gran culpable, ¿no? Bueno, pues entonces estamos en esa situación en la cual en la Unión Europea y hay países que son muy más beligerantes, pero hay otros que son menos beligerantes en relación con esta situación. El problema de España, vuelvo a repetir, es un asunto interno, ¿no? Y luego también el hecho de que hay un partido de derecha que se llama, el Partido Popular, el Partido de Rajoy y el Partido de Aznar, que lo tengan siempre claro, el Partido de Ciudadanos de Albert Rivera, que lo tiene muy claro, hay un nuevo partido de la extrema derecha, Vox, que también lo tiene claro, pero nosotros siempre hemos abocado en España para que esto no sea un litigio entre partidos españoles. ¿Quién es más demócrata? ¿Quién apoya más a Venezuela? Sino esto tiene que ser una postura común en relación con Venezuela, y que no se utilice la derecha para devastar al Partido Socialista en el gobierno, porque entonces estamos en esta situación de un baile que había antes que se llamaba la yenca, un pasito delante y dos atrás. Entonces, bueno, lo que dijo, por ejemplo, Sánchez en República Dominicana en la Internacional Socialista era muy ilustrativo, que decía que Maduro no es un dictador, sino que es un tirano, y luego pues fue a México, y como el presidente ya lo conocemos y bueno, pues se ha declarado neutral en esta situación, pues tuvo que de alguna manera modular su discurso, ¿no? Bueno, pues estamos en eso, pero yo creo que a pesar de todo la situación está avanzando. Está en la agenda internacional Venezuela, que es lo que siempre hemos querido, nunca lo habíamos logrado y que ahora por lo menos está en la agenda. Contacto, porque hay una iniciativa que también están promoviendo Uruguay y México, que se han declarado países neutrales. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, que sabe usted, ha seguido de cerca la situación en nuestro país, decía ayer o anteayer que es inadmisible que algunos ofrezcan mediación sin condenar ni uno de los crímenes del régimen de Maduro, y ciertamente esto llama poderosamente la atención y ha generado francamente ruido en nuestro país. Quisiera su reacción y su comentario en torno a este tema, porque me parece que algo similar ocurre ahora mismo con el gobierno español. ¿Lo escuchamos? Sí, no, además en el caso de Almagro yo creo que es muy valiente porque él es uruguayo, es hombre de izquierda, pero conoce la situación de Venezuela, ¿no?
el gobierno, Pepe Mújica, el que fue presidente, pues muy bien, que diga lo que diga, pero también en su día dijo que estaba loco Chávez, ¿no? Y los locos suelen llevar a los países a la locura, ¿no? En el tema de la condena de los muertos en la calle y de los asesinatos que ha habido selectivos y la persecución que hay a la libertad de expresión, en fin, todo este clima llama mucho la atención, y es lo que yo personalmente, y gente como somos varios los que estamos diciendo, hombre, la derecha se pone, entonces siempre nos sacan el tema de que ¿por qué no hacemos lo mismo con China? ¿O por qué no hacemos lo mismo con Egipto o con Arabia Saudí? Bueno, vamos a ver, nosotros criticamos a Arabia Saudí, criticamos a China, pero también criticamos a Venezuela, y en este momento estamos hablando de Venezuela, ¿no? Esto se llama la tinta del calamar, ¿no? Echan una tinta del calamar para no abordar los temas principales, que son estos. En el caso vasco, concretamente, tenemos un grupo que estuvo en la toma de posesión de Maduro, invitado por el propio Maduro, ¿no? Y aquí son exquisitos y están continuamente reivindicando la aplicación de los derechos humanos, que eso es lo lógico, lo que se tiene que hacer en democracia. Pero en Venezuela tienen una vara de medir totalmente distinta, tienen la ley del embudo, ¿no? Para ti lo estrecho y para mí lo ancho, ¿no? Y entonces es un debate, ¿no? Y ese debate yo creo lo que personalmente no entendemos es, y ciertamente quizás hay que verlo desde el punto de vista de lo que comparte con nosotros nuestro invitado, pero es la coherencia de los países de la Unión, incluso de los gobiernos, más allá de lo que decidió ayer el Parlamento. Si no reconocieron las elecciones o el proceso a la medida que organizó Nicolás Maduro el 20 de mayo, ¿por qué la discusión abierta ahora cuando él toma posesión y decide, bueno, al margen de la ley y reconocimiento internacional, continuar adelante con su administración? Tiene usted toda la razón, pero fíjese lo que hicieron Francia, por ejemplo, con Libia y Gaddafi, ¿no? Era una dictadura y militarmente, hasta que no acabó físicamente con él, no paró. O en los Balcanes, ¿no? Hasta que no acabaron con Milosevic, que la OTAN bombardeó Serbia y Belgrado, y en fin. Es decir, hay una hipocresía, ¿no? Desgraciadamente las Naciones Unidas pintan muy poco, además tienen el Consejo de Seguridad, tienen veto, ahí está Rusia, sabemos lo que opina Rusia, y claro, Rusia está lo que está, como siempre ha estado, estuvo en su tiempo con Fidel Castro y ahora está con Chávez, ¿no? ¿Pero por qué? Bueno, porque teóricamente es Maduro es una izquierda en socialismo para el siglo XXI, y no es mentira, ¿no? Por eso es muy bueno lo que dijo el otro día el propio Sánchez. No, Maduro no tiene nada que ver con la izquierda. Esto es una tiranía, esto es una dictadura. La izquierda no es eso. Pero bueno, eso es una pedagogía que en este momento se está haciendo, que desgraciadamente no se ha hecho en 20 años porque nos han invisibilizado a Venezuela. Porque cuando se cerró Radio Caracas Televisión, la prensa internacional tenía que haber saltado como un solo hombre, ¿no? Una sola mujer, diciendo, oiga, esto no puede ser, la democracia se sustenta en la libertad de expresión, pero no se hizo. Y entonces, claro, ahora se llevan las manos a la cabeza y dicen, no, aquí el culpable es Trump. Hombre, no, el culpable no es Trump, es culpable, y además, en todo caso, el culpable es Obama, por no haber hecho lo que tenía que haber hecho hace mucho tiempo, ¿no? Pero Trump no lo es, y miren ustedes, fíjense en Cuba. Pero claro, Cuba sigue siendo uno de los iconos, la revolución cubana. Todavía tenemos gente que tiene la fotografía del Che Guevara en sus habitaciones, ¿no? Estamos todavía con esa mentalidad que mientras a ellos no les ocurre, lo ven como desde la barrera y son muy cómodos, ¿no? Pero tenemos que seguir insistiendo y sobre todo seguir viendo el discurso de los derechos humanos, ¿no? Claro, a la luz de este argumento habría que preguntarse, ¿el señor Trump es responsable de las más de 1.000 detenciones durante la última semana, el asesinato de más de 40 personas o la detención de casi 100 menores en nuestro país? Evidentemente no es así, es un argumento que francamente no se sostiene. Yo quisiera su comentario al respecto. Sí, no, tiene usted toda la razón. Lo que pasa es que como Trump es un personaje conocido y no especialmente modelo diplomático, y lo que está haciendo con el tema del muro, y la gente, cuando uno dice la inmigración que hay en Venezuela y también en Honduras, pero claro, la gente de Honduras se va porque quiere estar en Estados Unidos. En fin, uno va teóricamente al paraíso norteamericano y sigue comiendo hamburguesas en McDonald's y vistiéndose con pantalones Levi's. Pero claro, es muy fácil simplificar, ¿no? Y la simplificación que se hace de Trump, que está detrás de toda esta operación, yo les digo, hombre, me imagino que los Estados Unidos tienen intereses como tienen todos los países, pero han esperado 20 años, ¿no? Porque con Cuba no esperaron.
El bloqueo cubano fue inmediatamente, fue creo en el año 61, 62. Pero, hombre, 20 años de paciencia, como decía Simón Bolívar, 300 años de paciencia no son suficientes. Bueno, pues 20 años de paciencia no son suficientes. Y claro, hombre, yo me imagino que Trump tendrá sus intereses, pero en este momento vienen bien, porque si Trump no se hubiera movido, me imagino que la Unión Europea no se hubiera movido. Y Canadá 20 años, Canadá 20 años de paciencia y 5 millones de venezolanos fuera del país. Más del 10% de la población. Sí. Que pueden ser incluso aquí más. No sé si eso forma parte del debate en Europa. Me parece que sí, al menos ayer lo veíamos en el Parlamento Europeo, pero ciertamente da la impresión que ahora mismo, y me corregirá nuestro invitado si me equivoco, la ideología pesa más que la profundidad de la crisis en nuestro país, que algunos quizás los pilla muy lejos. Lo resume usted muy bien. La ideología pesa más muchas veces y sobre todo la desinformación. Hay una confluencia de intereses. La ideología, que es una ideología que Pinochet era muy malo y Fidel Castro era muy bueno, y la desinformación. Pues si tú no informas, pues indudablemente con medias verdades se convierte en una gran mentira, ¿no? Y tenemos que luchar con eso, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el País Vasco no teníamos emigración venezolana y han llegado 10.000 personas en muy poco tiempo. Hemos creado una asociación que se llama Tierra de Gracia para ir acogiendo y orientándoles, ¿no? Pero en Madrid creo que hay 350.000 venezolanos, es decir, que hay más venezolanos fuera que españoles en América, en Venezuela. Es decir, que es una situación que lo tienen que analizar fríamente, con datos objetivos, no con ideología, sino con criterios humanitarios, ¿no? Nosotros, por ejemplo, estamos enviando como podemos medicamentos a Venezuela porque es que la gente se muere. La gente no tiene no tiene solamente alimentos, sino medicamentos. Es una situación dramática que no se conocía en los últimos tiempos, y mucho menos en un país como Venezuela, que, bueno, los que hemos nacido allí, que queremos Venezuela y sabíamos lo que era Venezuela, pues indudablemente Acción Democrática y COPEI cometieron muchos errores, pero tuvieron siempre grandes apuestas democráticas y el país funcionaba muy bien. Pero claro, la situación actual es que se puede ser comunista, pero no se puede ser inepto. Y claro, los chinos serán comunistas, pero están creando una clase media. Pero es que Chávez y Maduro lo que han hecho es liquidar a la clase media, ¿no? Todo ese debate, que es un debate ideológico, pues realmente pesa mucho. Finalmente, yo le pregunto, apelando a su experiencia, a su conocimiento de nuestro país, además, desde el Senado promovió toda clase de iniciativas denunciando la violación sistemática de derechos humanos en Venezuela. Esta iniciativa del Grupo de Contacto lucía como, bueno, una decisión de darse 3 meses de tiempo a ver qué pasa. Digamos, es una interpretación muy personal. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué puede ocurrir en 3 meses que impida que estos gobiernos que han sacado adelante este proyecto no tomen una determinación sobre lo que está pasando en nuestro país? Lo escuchamos. Es que este grupo de contacto, si va con paños calientes como en el pasado, diciendo que hay que el diálogo, no sé qué, bueno, ya sabemos lo que da el diálogo, pues hablando con un dictador como Maduro, ¿no? Diálogo con un personaje que manipula las elecciones o que, bueno, le somete a la Asamblea Nacional pues a su esterilidad, y normalmente con ese señor no se puede dialogar absolutamente nada. Yo creo que el grupo de contacto de la Unión Europea son gente avesada, son gente experimentada. Me da la impresión de que no van a tolerar lo que se dice vulgarmente, que le mareen la perdiz. Es decir, que empiecen a decir cosas y no sé qué, ganar tiempo, porque en este momento ganar tiempo es fundamental. Pero no creo que vaya por ahí. Pienso que se quieren cargar de razón, más que otra cosa, para poder decir, mire, con esta gente no hay absolutamente nada que decir. Aquí las únicas posibilidades son unas elecciones libres, convocadas por una persona que tenga garantías, por un Consejo Nacional Electoral que vele por la transparencia, y si no, esto, pues simplemente, y bueno, pues a mí me hubiera gustado otro tipo de actuación. Pero cuando uno dice eso, dice, ¿tú qué eres? ¿Partidario de la intervención armada? Y digo, mira, no soy partidario de la intervención armada, pero te recuerdo una cosa. Cuando nosotros vivíamos bajo la dictadura de Franco, si nos hubieran dicho que iba a haber una intervención armada para acabar con la dictadura porque no se podía hacer otra cosa, ¿qué hubieras dicho tú? ¿No? Pues bueno, pues esas contradicciones están ocurriendo en este momento.
Gracias, Iñaki Anasagasti, por atendernos como siempre, acompañarnos. Fue senador del Partido Nacionalista Vasco, nació en nuestro país, en Cumaná, conoce perfectamente Venezuela, expresando opinión y análisis acerca de lo que ha ocurrido en materia internacional y concretamente desde el Parlamento Europeo y la discusión abierta en el bloque. La Unión Europea tiene consenso, decía ayer El Mundo de España, y unidad absoluta sobre 3 hechos relacionados con Venezuela: que las elecciones del pasado mayo no fueron libres y justas, que el objetivo actual es y solo puede ser tener elecciones libres y democráticas y con garantías, y que todos quieren y trabajan para un resultado pacífico y democrático. Pero donde no hay ni unidad ni consenso es en el reconocimiento de Guaidó. Hay 4 países, decía ayer el canciller español, que lo van a hacer en solitario a partir del lunes. Se trata de España, Francia, Alemania y Reino Unido, pero lo cierto es que la crisis avanza, eso no se detiene. Cerramos el año pasado con una hiperinflación de más de casi 2 millones%. Este año, si las cosas no cambian, la situación va a ser un poco peor, y Naciones Unidas ya proyecta 5 millones de ciudadanos fuera de nuestro país para finales de este año, más del 10% de la población. Por Dios, el tiempo apremia. Hacemos una pausa, ya venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Reconoce el aislamiento social en el adulto mayor. ¿Cómo te sientes al estar en contacto con tu círculo social? ¿Cómo te sientes al estar solo? Ahora piensa en tus adultos mayores. Aparte de la familia, ¿viven encerrados en una casa o tienen su propio círculo social? Aprendamos a reconocer el aislamiento social en el adulto mayor. Según la Organización Mundial de la Salud, la participación y el apoyo social están fuertemente conectados a la buena salud y bienestar durante toda la vida. Participar en actividades de ocio, sociales, culturales y espirituales en la comunidad, así como con la familia, permite que las personas mayores sigan ejerciendo sus competencias, disfruten de respeto y estima y mantengan o establezcan relaciones de apoyo y cariño. En congruencia con la OMS, desde la Agencia de Salud Pública de Canadá, el 4º país donde es mejor envejecer, según el ranking 2014, agrega que para algunas personas mayores la adherencia a la interacción social y la minimización de la marginación por la edad pueden depender del acceso a las instalaciones de la comunidad, del transporte, de las actividades económicas, así como de tener un papel significativo en la sociedad. Las situaciones potenciales de aislamiento social del adulto mayor que todos debemos reconocer son vivir en zonas rurales y remotas. Mayores que cuidan de otras personas mayores también pueden estar en mayor riesgo de aislamiento debido a las responsabilidades que pueden dejarlos con poco tiempo o energía para participar en actividades externas. Los inmigrantes que a su destino como personas mayores también pueden experimentar aislamiento debido especialmente si experimentan barreras idiomáticas, lo que crea dificultades para acceder a los servicios y ser socialmente aceptados. Para el adulto mayor, el saldo de no tener interacción social es duro. Aislamiento, depresión, disminución de la capacidad física, de la movilidad, aumento del riesgo de caídas, de la presentación de enfermedades como diabetes tipo 2 e hipertensión arterial, por nombrar algunas. Por eso te pregunto, en tu comunidad, ¿cuáles son las situaciones que ponen en riesgo el contacto social del adulto mayor? ¿Qué harías para mejorarlo? Siempre tenemos algo que aportar. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923.
Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @Cauchera San Luis en Twitter, Instagram y Facebook. O llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. A propósito de la comunidad internacional, se suma a nuestra mesa de debate el profesor universitario internacionalista Félix Gerardo Arellano. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días. Gracias. Un saludo para ti, tu equipo y la audiencia. Pues mucho interés de conocer su opinión, profesor, acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Inicio conversación a partir de un tema que debatíamos con Iñaki Anasagasti hace algunos minutos. Fue senador del Partido Nacionalista Vasco en España, nació en Cumaná, conoce perfectamente la crisis que afecta a Venezuela y, entre otras cosas, él nos decía que en el caso de Europa, la ideología ha tenido un peso específico para entender las divisiones que hay a propósito del reconocimiento o no de Juan Guaidó como presidente encargado de nuestro país. Yo quisiera su comentario. El factor Trump, decía él, ha venido a dividir las opiniones. La pregunta que yo le haría, ¿cómo es eso posible luego de 20 años de esta administración? Lo escuchamos. Bueno, mira, yo observo por una parte, además, que está el complejo que vive Europa con Estados Unidos. Es un complejo histórico, tiene algo que ver con un poco de inferioridad, un poco de subestimarse, el creer que si Estados Unidos dice A, ellos tendrían que decir B. No pueden decir A porque eso es sumisión, porque eso es debilidad. Luego, obviamente, el tema de las ideologías. Esta cosa vergonzosa de la izquierda de creerse una franquicia que tiene que apoyarse mecánicamente sin evaluar el caso, sin ver las complicaciones, las implicaciones humanas. Creo que la izquierda ha recibido un durísimo golpe con esta experiencia latinoamericana, bueno, porque esto que se ha vivido en Venezuela, que no es otra cosa que autoritarismo y violación de derechos humanos, ellos lo llaman izquierda. Ellos van por el planeta buscando a sus aliados de la izquierda y radicales para que los apoyen mecánica y sumisamente. Eso es vergonzoso. Cuando el presidente de Uruguay, una persona tan respetable como el señor Tabaré Vázquez, habla de los países neutrales, yo me pregunto si se puede ser neutrales en la violación de los derechos humanos. Eso es complicidad, eso es vergüenza. Bueno,
Todo esto lo estamos teniendo que enfrentar, todas estas son las lecciones duras que está generando el caso venezolano. Yo creo que la izquierda tendrá que hacerse una profunda reingeniería, porque eso suena a club de autoritarios que simplemente manipulan el concepto del proletariado y de la lucha de clases para perpetuarse en el poder. Es un comodín, es una sinvergüenzura, simple y llanamente. Además está la frase famosa de Desmond Tutu, según la cual en situaciones de injusticia quienes deciden la neutralidad se ponen del lado del opresor. Y esto queda en evidencia más que nunca en el caso de Venezuela. Lo destacaba, por cierto, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ayer o anteayer, decía, es inadmisible que haya países que quieran organizar iniciativas de diálogo, de mediación, sin haber denunciado ni uno de los crímenes cometidos por el régimen de Maduro. Quisiera su comentario. Absolutamente, esa es la línea. Lamentablemente en el país queda muy poca posibilidad de la denuncia. Tu trabajo, el trabajo de muy pocos periodistas que le permiten hoy día expresar el sentimiento nacional que se ha generalizado, porque ya estamos viendo cómo las barriadas pobres ya están obstinadas de la sumisión, del amedrentamiento, del chantaje, y bueno, en efecto, no puede ser que la intelectualidad, que obviamente la palabra queda grande, la intelectualidad de la izquierda mundial, el documento que entre otros promovía Chomsky en los Estados Unidos, dan vergüenza que asuman unas posiciones mecánicas, autoritarias, facilistas, simplistas, sin profundizar. Esto es una camarilla en el poder donde el tema de los derechos humanos ha sido totalmente destrozado. Ha habido una conjugación de intereses de las mafias, del militarismo. Entonces, ¿cómo la izquierda suscribe eso? Bueno, simplemente está diciendo que es la izquierda, está diciendo que es un grupo que lo único que busca es perpetuarse en el poder a cualquier costo. Eso hay que denunciarlo mundialmente. Finalmente, profesor, ¿cómo ve usted los escenarios que tenemos por delante? China y Rusia han ido variando su posición con el tiempo. Rusia habla de participar como mediador entre los factores en conflicto. China guarda de alguna manera silencio. Las empresas de ambos países han decidido retirarse porque, tal como están las cosas, en algunos negocios que tenían con petróleos de Venezuela, no tienen futuro. Quisiera su comentario en torno a este tema. Bueno, lo de Rusia me preocupa. Rusia es un país peligroso que juega al caos, que juega a la destrucción. En estos momentos está promoviendo la destrucción de Europa. Debilitar a todos los grupos que existan, a todos los países, a todas las potencias, es fundamental para ellos. Debilitar al otro para de esa forma creer que logra mayor liderazgo. Están promoviendo los movimientos radicales, xenofóbicos, anti-integracionistas en el seno de Europa. Están tratando de destruir la democracia en los Estados Unidos con el juego de la conexión rusa con Trump, que no termina de aclararse. Rusia juega al caos, juega al desorden, lo ha hecho en el Medio Oriente, lo ha hecho en Siria, donde pueda conseguir una tajada, allí está, con Venezuela hasta ahora vendiendo chatarra militar, pero quiere más, quiere minas, quiere recursos naturales. ¿Y cómo puede hablar de ser mediador un país que está totalmente identificado con el autoritarismo y la violación de los derechos humanos? El caso de China es distinto y creo que el tema venezolano incluso le está beneficiando en el sentido de mostrar prudencia, distancia, relativo equilibrio. En todo caso, China se ha desenvuelto muy bien en América Latina con las economías de mercado, que respetan la propiedad privada, que respetan las reglas de juego. Estoy seguro que el gobierno chino preferiría un cambio de gobierno orientado a una democracia sólida, de respeto de las instituciones, lo que está prometiendo, entre otros, el presidente interino Guaidó. Gracias, profesor Félix Gerardo Arellano, por atendernos, acompañarnos. Ese era uno de los mensajes ayer de la Universidad Central de Venezuela. A los gobiernos de Rusia y China, decía Juan Guaidó, les conviene un cambio de gobierno en nuestro país. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos,
por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El coco reduce la presión arterial y previene la osteoporosis. Por eso degústalo y disfrútalo en Coco Factory, donde te ofrecen agua, cocadas en sus 3 versiones, helados, galletas y conservas de coco fresco. Coco Factory está en Valencia, Maracay, La Rosaleda en San Antonio de los Altos y en Caracas, en la avenida principal de Santa Mónica, frente a la antigua estación de combustible. Coco Factory, porque sin cocos no hay paraíso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. 2 titulares para cerrar. El jefe del Comando Sur de los Estados Unidos llega a Colombia para recorrer la frontera con Venezuela. Además, aviones de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos aterrizaron en el país vecino porque van a participar en una feria aeronáutica. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con Por Todos los Medios. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos. RCR